Bueno, yo sé que ustedes han estado hablando del propósito de Dios y poder ustedes comenzar a vivir dentro de los propósitos que Dios tiene para nosotros y hablaron de ser jalados por el propósito, ¿verdad? De cómo el propósito de Dios nos jala hacia algo, como hizo con Jonás o como hizo en tantas historias de la Biblia a donde realmente Dios tenía un llamado y ese llamado jalaba a la persona hacia los propósitos de ese llamado, ¿verdad? Pero entonces cuando comencé a ver lo que ustedes han estado aprendiendo, pensé que era bueno tomarnos una pausa, no una pausa, digamos, y salir del tema, sino tomar la pausa y comenzar a pensar en qué quiere decir eso al final de todo. Porque si nosotros podemos a pensar, el propósito de Dios se va a cumplir, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, digamos que Dios me ha llamado a mí a ser maestro o hacer tal cosa o comenzar una empresa nueva que va a hacer esto, que va a revolucionar todo el mundo. Pero entonces la pregunta es ¿para qué? Porque también Jesús es el mismo que dijo, aunque Él dio tantas promesas, también nos dijo a nosotros que todo en este mundo en algún momento se va a desvanecer. O sea, realmente hay cosas que son más importantes. Entonces el propósito de Dios tiene que caber dentro de lo eterno, dentro de lo que va más allá de simplemente lo que yo puedo hacer aquí en esta vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando somos jalados por Dios hacia sus propósitos, tenemos que entender que aunque muchas veces se haga énfasis en la parte individual, porque cuando hablamos de propósito, hablamos muchas veces de nosotros, mi propósito, lo que Dios quiere hacer en mi vida, el llamado de Dios para mi vida. Y entonces comenzamos a enfocarnos tanto en la parte individual que nos olvidamos que lo individual es parte de algo mucho más grande, de un colectivo más grande. Porque es más, si nosotros nos ponemos a pensar realmente, cuando hablamos del propósito de Dios para mi vida, cuando hablamos del llamado de Dios para mi vida, cuando hablamos de la voluntad de Dios para mi vida, muchas veces nosotros lo decimos así, para mi vida, para mi vida, para mi vida, para mi vida. Pero si nosotros fuéramos parte de una película, ustedes todos ven películas, ¿verdad? Aquí no permiten ver, no, mentira. Ustedes ven películas, ¿verdad? Entonces, en las películas siempre hay un protagonista. Si todo esto en la vida fuera una película, yo no sería el protagonista, sería Dios. Yo simplemente soy parte de la historia y Él me llama hacia sus propósitos para ser parte de algo mucho más grande, ¿verdad? Y eso es hermoso. Realmente eso es algo que todo el mundo está buscando. Por eso es que todo el mundo busca cuando todo está lleno, ¿verdad? Si algo no hay gente, entonces uno dice no ha de ser tan bueno, porque todos nosotros buscamos ser parte de algo más grande. Y realmente el llamado de Dios nos lleva a algo mucho más grande que en nosotros. Dice 1 Corintios 12:27, ahora bien, ese es el apóstol Pablo diciendo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. O sea que nosotros entendemos que nosotros somos miembros, parte de un cuerpo que es más grande que nosotros y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que nosotros participamos realmente en lo que Él está haciendo en el mundo. Y aún nuestros propósitos y el llamado de Dios para mi vida personal solo va a ser parte de un cuerpo. Y aunque yo soy llamado a ser la mejor expresión de eso, la mejor expresión de lo que yo pueda hacer va a seguir siendo parte de algo mucho más grande. Y eso también nos ayuda a ubicarnos, porque eso quiere decir que aunque para Dios yo sea muy especial, demasiado especial, por eso yo en su mente mi valor es en la sangre de Cristo, pero realmente yo también tengo que entender que yo no voy a sobresalir. El punto de yo poder ser la mejor expresión del llamado de Dios sobre mi vida va a ser para el beneficio del cuerpo. O no sé si alguno de ustedes andan jactándose a veces diciendo, mira, si tú supieras qué bueno tengo mi riñón. Esos riñones sí que me sirven excelente. Son los mejores riñones de todo el mundo. No, porque la función del riñón es ¿para qué? Que el cuerpo funcione.
Entonces mi mejor expresión del propósito de Dios en mi vida va a ser ¿para qué? Para que el cuerpo funcione. Es para que el cuerpo pueda funcionar. Mira, hasta Jesús nos dijo, Juan 17:20 dice, pero no ruego solo por esto. Y Él nos está hablando a nosotros realmente de que para nosotros poder ser un cuerpo, de que para nosotros poder ser la mejor expresión, no solamente somos la mejor expresión nosotros, sino que también depende de nuestra unidad y nuestro trabajo en conjunto y colectivo. Juan 17:20 dice, pero no ruego por estos, sino también, solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después sigue en el 22, dice, la gloria que me diste les has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que el cuerpo debe funcionar bien. Para eso nosotros tenemos que estar unidos y el resultado va a ser glorificar a Cristo. La mejor expresión del propósito de Dios en mi vida, cumpliéndose en mi vida, en la unidad con todos los demás que están aquí, va a glorificar a Cristo. Y ese es el propósito final. Nosotros sabemos que Dios quiere llamarnos a algo más grande. Entonces Él quiere utilizarnos a nosotros colectivamente para cambiar el mundo. Entonces realmente, al final de todo, el que gana es Él y nosotros somos su equipo. Y qué lindo es saber que podemos nosotros no solamente tener sueños en cómo Dios nos va a utilizar a nosotros para tener una empresa, para tener eso, para tener el otro, sino que también nosotros podemos reconocer que al final de todo, colectivamente nosotros vamos a cambiar el mundo. Y ese es un llamado demasiado grande. Pero entonces la pregunta sería, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo nosotros podemos trabajar colectivamente o cómo se debe ver eso de trabajar colectivamente? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a entender que el propósito que Dios tiene para mí, el llamado de Dios para mi vida, puede trabajar con los demás? ¿Cuáles son los elementos para que eso funcione? ¿Verdad? Porque no sé de ustedes les gusta aprender a cocinar cosas o lo que sea y cocinar cosas nuevas. Entonces ahora lo que uno hace es ponerse a ver en YouTube, ¿verdad? O en TikTok o lo que sea, y entonces comenzamos a ver los videos de cómo se hace algo, y entonces lo comienza con los ingredientes, ¿verdad? Ya cuando tienes los ingredientes, y nosotros somos los ingredientes, después es el proceso o después es cómo se va a hacer. Pero entonces nosotros necesitamos también entender cuáles son los elementos necesarios para que eso se pueda dar. ¿Tengo yo las herramientas correctas para hacerlo? ¿Estoy en el lugar correcto? Primero, yo no puedo hacer una receta de esas en el baño. Tengo que estar en el lugar correcto. O sea, elementos específicos que van a ayudar a que se haga una realidad. Entonces, el hecho de que yo sea llamado por Dios, o yo tengo que Él me esté jalando a sus propósitos, y entonces yo puedo aprender a ser la mayor expresión del llamado de Dios en mi vida, y colectivamente nosotros podemos trabajar en conjunto. ¿Cómo se debe ver eso? Entonces vamos a leer una historia en la Biblia, en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, desde el versículo 10 hasta el 19, y dice así. Es una historia que es muy conocida. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y he visto en una visión a un hombre llamado Ananías, en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la historia de alguien que se llamaba Saulo, después lo conocemos como el apóstol Pablo, una de las personas que escribió una gran parte de las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y este es parte de su testimonio. Él en el tiempo de donde estaban comenzando los seguidores de Jesús, o sea, los primeros cristianos, él los perseguía en nombre de Dios. Él los veía como que si ellos eran una amenaza a realmente al pueblo de Dios. Él los veía como una amenaza, entonces él los estaba tratando de expulsar, de quitarlos, de matarlos, de sacarlos, de hacer lo que sea para que dejen ellos su mensaje. Pero en el camino hacia uno de sus viajes para hacer exactamente eso, Jesús mismo se le aparece en el camino y le habla y le quita la vista por un tiempo. Entonces, en ese momento, después del encuentro con Jesús, él llega a una casa, y aquí dice que él llega a una casa específica, y entonces en ese lugar él está esperando y está orando, y Dios le da una visión de Ananías que viene a orar por él. Entonces nosotros acabamos de leer ya esa historia. Ananías recibe también palabra de Dios, Dios le habla a Ananías y le dice: ve a esa casa y oras por Saulo y él va a ver otra vez. Ananías no quiere, ¿por qué? Tiene miedo porque era un lugar peligroso. ¿Tú te imaginas que te digan: mira, tú vas a ir a una casa al mismo que te quiere matar? Llega a esa casa porque él no puede ver y él te está esperando. Él sabe que tú vienes. Y entonces Ananías igual va y hace lo que Dios lo llama a hacer, ora por Saulo. Saulo recobre la vista, se queda con ellos, recibe más palabra, y el final de la historia es que él llega a ser uno de los predicadores más importantes de toda la historia. Entonces, yo sé que están pensando ustedes, están diciendo: ok, en esta historia este pastor va a comenzar a hablar de Saulo y va a hablar del propósito de Dios en Saulo y cómo Dios lo usó y cómo eso. Sí, está bien, eso se puede hablar de eso y se podría hacer una muy buena prédica de eso. O de pronto de Ananías, cómo Ananías pudo también en su momento de desespero, él decidió escuchar a Dios y hacer lo que Dios le dijo que hacer, y entonces vamos a usarlo a él como el ejemplo de la prédica. Pero hoy no vamos a hablar de esos dos, hoy vamos a hablar de esa casa. Aquí dice que cuando Dios le habló a Ananías, le dijo a Ananías: tú tienes que ir a la casa en la calle que se llama Derecha. Y esa casa es el lugar donde Dios va a hacer algo. Sí, porque el elemento más importante para que nosotros podamos colectivamente ser la mayor expresión del llamado de Dios en nuestras vidas y finalmente glorificar a Cristo es si estamos en la casa correcta. Y entonces esta casa, llamada la casa en la calle, llamada Derecha, tenía tres elementos importantes que yo creo que nosotros, que creo que son importantes para nosotros tomar en cuenta hoy. Estoy tratando de hacerlo como bien polite, ¿verdad? En Canadá nosotros somos polite, o sea, somos muy corteses, porque no les quiero decir: mira, estos son lo que ustedes tienen que hacer. No, pero vamos a tomar en cuenta esos tres elementos, y esos elementos son el peligro, encuentro
y sanidad. Primero, esa casa, la casa en la calle llamada derecha, era una casa de peligro. Era una casa peligrosa. Pónganse a pensar, si tú eres Ananías y tú sabes que tú vas a ir a orar por alguien que vino hasta esa ciudad para matarte, eso es peligroso. Eso es peligroso, o sea, eso es un trap. Es una trampa. Es un momento donde tú no sabes qué va a suceder. Y entonces el problema es para nosotros como el cuerpo de Cristo y como una casa, una expresión del cuerpo de Cristo, una iglesia. El problema es que muchas veces nosotros tenemos el concepto erróneo que la iglesia debe ser un lugar cómodo. Y en la Biblia nunca dice eso. Jesús nunca dijo, vengan a mí y reúnanse y síganme para que puedan ser cómodos, para que puedan tener la máxima comodidad posible, para que todo funcione como ustedes desean hacerlo. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y abatidos y vengan, y yo les voy a dar descanso, pero Él no dijo, vengan a mí con toda la lista de todos los requerimientos que ustedes tienen para su comodidad, para yo cumplirlos todos. Es más, Él dijo, en este mundo tendrán aflicción. Nosotros hablamos de las promesas de Jesús, ¿verdad? Mucho. Y que esas promesas de Dios para mi vida, que la promesa de que, y es verdad, todo eso es verdad, que Él va a ensanchar mi territorio, que Él va a hacer eso, que va a hacer otro, y nos olvidamos que Jesús mismo nos dio una promesa donde dijo, en este mundo tendrán aflicciones. ¿Sí ven? La falta de comodidad, el estrés, los problemas que nosotros vivimos, la resistencia que vivimos en nuestras vidas es necesaria. Necesaria. O sea, nosotros muchas veces pensamos que seguir a Cristo quiere decir que Él me va a quitar toda la resistencia. Es más, yo tengo la paz de Cristo. Pero la palabra dice que Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da. ¿Y cómo la da el mundo? Con falta de problemas, con falta de resistencia. Pero la paz de Cristo no depende de la falta de resistencia. Y a veces nosotros queremos evadir resistencia porque eso es lo correcto y lo cristiano. Y desafortunadamente, la iglesia de Cristo en Norteamérica, o bueno, en la área de Toronto, en Canadá, porque no les pasa a ustedes, se ha vuelto como en la película Wall-E. Ustedes se han visto la película Wall-E. ¿Se acuerdan de esa gente que buscaban toda la comodidad posible y estaban en esa nave sentados y le daban de todo? Muchas veces nosotros pensamos que así debe ser la iglesia, y el problema es que comenzamos mal, porque comenzamos a decir iglesia o casa como un lugar a donde vamos, pero nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y entonces cuando nos reunimos debe ser un lugar no cómodo, sino un lugar donde nosotros trabajamos en conjunto aún a través de la resistencia. Mira, póngase a pensar, ¿cuántas personas aquí van al gimnasio? O que no digan nada, no, porque después, vamos a suponer que todos en enero, desde el 1 de enero hasta el 15 de enero van al gimnasio. ¿Ok? Yo trabajé, aunque no me lo crean, yo trabajé también como en un gimnasio como entrenador. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que cuando uno va a un gimnasio hay entrenadores, ¿verdad? Tú le pagas, o yo llego a un gimnasio y le pago mucho dinero a un entrenador para que haga su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Entrenar. ¿Y cómo hace el entrenamiento? Él me comienza a decir, mira, tienes que hacer eso, tal cosa, y me pone una máquina para poder
¿qué? Hacer ejercicio contra resistencia. Y lo hace tan bien que me duele. Y al día siguiente me duele. Y cuando me levanto al día siguiente con el dolor de la resistencia que yo acabo de vivir, y digo entre mí o le digo a mi familia, qué bueno es ese entrenador. Pero cuando Dios me manda resistencia, mire, y ese es un problema, ese es un peligro. Le voy a decir algo, ese es un peligro. Porque cuando Dios nos manda resistencia y pensamos, no, ese no es Dios, eso no puede ser, Dios no es bueno. Ustedes saben que esa es la misma línea de pensamiento de Satanás, de Lucifer. Él comenzó diciéndole a los otros ángeles, no, Dios no es bueno. Y después de decir Dios no es bueno, después dice, a mí yo soy víctima, porque yo soy muy capaz de tanto y él no se da cuenta. Y entonces él comienza a decir, a mí me deben algo. ¿Cómo se dice? Entitlement en español. Sí, yo me merezco esto, me merezco que me pongan en ese lugar. Y entonces llega la rebeldía. Entonces tenemos que tener cuidado. La resistencia de Dios es para cumplir tu propósito. Es lo que Dios está utilizando, porque si evadimos la resistencia, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a ser la expresión de lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ser un lugar peligroso. Ustedes saben que la palabra misma dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y nosotros debemos ser violentos. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Nosotros no podemos ser un pueblo cómodo. No podemos esperar que nos den y nos den y nos den. No, mira, si ahí no tienen aire, si ahí no me dan un buen cafecito, yo quiero ir a la otra iglesia a donde tienen la comunidad, que yo entro a la puerta y de una vez me cogen los hijos y me dan mi espacio y me dan un asiento y me dan un café y yo puedo recostarme un poco y me comienzan a ventear con las manos. Yo quiero esa iglesia. Y ustedes saben que, le digo algo, no. Ustedes saben que esas iglesias así, muchas veces son lo que más enemigos son para la obra de Dios. Porque son los lugares que quitan los líderes de otras iglesias y los que están sirviendo para ir a sentarse en un asiento, cuando podrían estar en su iglesia, en su casa, sirviendo y haciendo algo. Y servir no es fácil. Hay resistencia, pero es necesario. Es necesario. Yo no soy de esa iglesia, entonces yo puedo decir lo que yo quiero. Si no estás sirviendo, deberías hacerlo. Porque si no estás sirviendo, te estás poniendo en un camino hacia no crecer. ¿Quieres crecer en el Señor? Ay, yo quiero que todas las promesas de Dios se cumplan en mi vida, pero no quiero servir, no quiero dar, no quiero hacer todas las cosas que debo hacer. Y el dar es importante, demasiado importante, ¿saben por qué? Porque el sistema de Dios es que todo es de Él. Todo es de Dios, todo. La camisa, todo, hasta lo más íntimo que tienes puesto es de Él. Todo es de Dios, así dice la palabra. ¿Qué pasa? Él es el dueño de todo y Él no necesita nada de mí. Pero Él me enseña a esforzarme a dar, porque eso me libera a mí en el corazón de sentirme tan cómodo con el dinero que yo tengo. Me incomoda y me mete en un sistema donde Él dice que Él entonces, cuando yo doy lo que debo dar, entonces Él puede abrir las puertas y las ventanas de los cielos y enviarme bendición. Pero como es Dios, no lo queremos escuchar.
Pero en cambio, si fuera Elon Musk y él te dijera, mira, yo quiero que me des 10% de tus entradas. Ahí uno dice, y entonces cuando tú me das 10%, yo me voy a encargar de todo. Tú puedes contar conmigo porque yo voy a ser tu proveedor. Todo el mundo se anotaría. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo la tierra, el que hizo los cielos, ¿te dice eso? Lo debemos hacer. Aunque nos incomode. Porque la comodidad no nos lleva a nosotros a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, también era un lugar de encuentro. Estaba Saulo, estaba el dueño de la casa y tenía que llegar Ananías. Nosotros debemos ser como una casa, siempre un lugar de encuentro. Un lugar donde todos podemos juntarnos a hacer todo lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Porque nosotros tenemos un llamado de ser un lugar de encuentro, de unir a las personas. Si saben lo que dice 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto procede de Dios. Esto es después donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El versículo que muchos nos gusta mucho. Pero después dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que nosotros tenemos que ser un lugar de encuentro porque debemos ser un lugar de reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Si alguien te dice, ¿cuál es tu propósito? Bueno, parte de él, de acuerdo a la palabra, es reconciliación. Entonces nosotros tenemos que ser un lugar peligroso, un lugar de encuentro. Y también tenemos que ser un lugar de sanidad. Un lugar de sanidad. Miren lo que dice Lucas 4:19. Eso es Jesús hablando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando está comenzando su ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Ese es su ministerio, ese es su trabajo, eso es lo que Él quiere hacer, pero como nosotros ahora somos su cuerpo, ese es nuestro ministerio. Y dice Mateo 11:4, dice, Jesús le respondió cuando le estaban preguntando cómo le va su ministerio. Dicen, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Nosotros somos llamados a ser el lugar de sanidad. Esa es nuestra casa. Pueden pasar los de la alabanza. Ese es nuestro llamado. Ser un lugar de sanidad. Y nosotros a veces decimos, pero ¿cómo podemos ser un lugar de sanidad? Bueno, todo regresa a la unidad. ¿Se acuerda que hablamos de unidad? Jesús mismo dijo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí. Pero también dijo que si 2 se ponen de acuerdo en algo, un acuerdo, que incluye entonces unidad, cuando se ponen de acuerdo, todo se podrá hacer. ¿Por qué no creer que Dios puede hacer de nosotros un lugar de sanidad? Una casa de sanidad. Una casa que no busca lo cómodo, sino que busca ser peligroso. Una casa de reunión, de reconciliación y una casa de sanidad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo le voy a invitar a que cierren sus ojos. Y en todo lo que nosotros hemos hablado, todo depende de nosotros soltar el control. Yo sé que de pronto no lo dije directamente así, pero todo se trata de eso. Porque incluso en lo peligroso, en la paz de Cristo, en la vida que Él tiene para nosotros, nosotros tenemos que entender que
el sentir ese miedo muchas veces es por el querer tener el control. ¿Sí sabe que la palabra dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová? Muchas veces decimos, oh, no, temor a Jehová quiere decir solamente el respetar a Jehová. No, es el temor a Jehová, es decir, yo le temo a Él más que le temo a todo lo demás. Y por lo tanto no tengo problema en hacer todo lo que Él dice y rendirme por completo a lo que Él quiere hacer. El mensaje básico de la cruz es rendirnos, entender que yo no me puedo salvar por mí mismo, que yo necesito una relación con Dios, pero yo no me puedo salvar a mí mismo. Cristo murió en mi lugar para pagar el precio de mis pecados y yo me tengo que rendir a Él. El punto principal del evangelio es que yo no puedo. Eso es la base de nuestra fe. Yo no puedo, pero Él sí. Entonces yo hoy voy a pedir que cierren sus ojos. Y si tú, bueno, si es primera vez que tú escuchas ese mensaje y algo está resonando en tu corazón y tú dices, realmente yo he estado buscando a Dios y yo necesito de Él y hoy me quiero rendir a Él y recibir la obra de Cristo en mi vida, puedes levantar tu mano. Mantén las manos levantadas. Si tú hoy te identificas con algo que se ha hablado hoy, si has estado buscando comodidad y si has tenido problemas con el control, si has estado luchando, incluso porque la ansiedad es parte de eso, el querer tener control. Si has estado luchando con ansiedad, con otras cosas y tú quieres dárselo y entregárselo al Señor hoy, o si tú realmente sabes que en tu corazón no has sido una persona que ha buscado reconciliación, de pronto tienes problemas con una persona alrededor, de pronto hay situaciones que tú no has podido lidiar en tu corazón, si cualquiera de esas cosas resuena en tu corazón, levanta tu mano también. Y así con los ojos cerrados, voy a pedir que pasen entonces y así hacemos una oración por ustedes. Ustedes que han levantado sus manos, pasen aquí adelante. Señor, hoy yo reconozco, Padre, que tú has estado hablando, Señor. Tú quieres hacer algo en nosotros, Señor. Tú nos vas a llevar, Señor, a un nivel nuevo, realmente a un cambio de vida. Yo siento que hay algo que está cambiando, Señor, en vidas hoy. Si hay personas aquí que por primera vez han reconocido, Señor, que ellos necesitan de ti, que realmente lo que han buscado es una relación contigo, pero no la han encontrado, y hoy han reconocido que necesitan rendir sus vidas a ti, hoy lo que pueden hacer es simplemente decir, yo no puedo solo, pero te necesito, Señor. Necesito de ti, necesito recibir la obra de Cristo en mi vida, que Él murió y pagó el precio de mis pecados para sanarme, para salvarme, para reconciliarme contigo, Señor. Que tú obres, Señor, en sus vidas. Y los demás que han pasado, Señor, que han entendido su necesidad de ti, Señor, por cualquier razón, Señor, porque han buscado controlar sus vidas, porque han buscado hacer las cosas a su manera y hoy quieren rendirse completamente a ti, o de pronto han tenido problemas también, Señor, y necesitan comenzar a moverse en el ministerio de la reconciliación. Señor, yo te pido que obres también en sus vidas. Y Señor, yo hoy oro por ellos, Señor. Pido, Señor, Padre Santo, una obra especial de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en este lugar. Muévete en cada vida. Tú sabes cada situación y tú conoces cada persona y cada necesidad. Y tú obras en ellos hoy, Señor. Te doy gracias, Padre. Reconozco, Señor, que tú estás obrando hoy y nos rendimos por completo a tu obra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.